Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. Hay cosas en las que no creemos, pero nos enteramos de su real existencia de la manera más aterradora. Ya sin más preámbulo les presento esta grandiosa historia de terror que se titula Un demonio quiere a mi hijo. En la noche me desperté y al lado de mí estaba mi pequeño hijo parado, abrazando a su oso de peluche, con cara de susto y temblando de miedo. De hecho, yo cuando abrí los ojos lo vi y también me asusté muchísimo. En verdad sentí que el corazón se me salía del pecho y es que soy muy miedosa. Después del susto, me preocupé mucho por mi pequeño, ya que solo me abrazó y sentí como temblaba. Me dijo que si podía quedarse conmigo. A pesar de que lo interrogué, él no me decía nada, solo decía que tenía miedo. Esa noche lo acosté conmigo y en el día actuaba normal, pero esto me pasó por 3 noches seguidas y la verdad ya me estaba asustando. Le decía que fuéramos a su habitación y él se ponía a llorar antes de entrar, así que no quise obligarlo. Yo entré y lo primero que pude percibir fue que hacía un frío muy fuerte que no se sentía en las demás habitaciones. Y esto es muy raro, ya que no cuento con aire acondicionado en la casa, así que se me hizo imposible que en esa habitación en particular tuviera otro clima. Aparte, se veía muy sombría. Regresé a mi cuarto y abracé a mi hijo. Le dije que no podía seguir así, que me explicara qué le estaba ocurriendo. Cabe mencionar que tiene 5 años, y a pesar de que habla muy bien, le cuesta mucho trabajo describir una idea, así que me dijo que le pegó el niño y que lo aventaba de su cama, no lo dejaba dormir y que traía un perro que le daba miedo. Yo lo abracé y se le salieron las lágrimas. Sentí horrible. Llamé a mi esposo, que por cuestiones de trabajo solo viene a la casa los fines de semana. Le platiqué lo que estaba pasando. Él me dijo que me tranquilizara, que era mi imaginación, que me estaba sugestionando, que él hablaría con el niño llegando el viernes en la noche. Y así fue. Cuando mi esposo llegó, me sentí mucho más tranquila. Se puso a conversar con mi hijo y él le dijo lo que le pasaba. Hasta lo llevó a su habitación y le enseñó en dónde se le aparecía el niño y el perro. Mi esposo se veía consternado. Ese fin de semana fue muy tranquilo, ya que no hubo incidentes con mi hijo. Así que el lunes temprano, mi esposo se fue mucho más tranquilo. Me dijo que me relajara, que ya había pasado todo. Pero en el día al hacer mis labores, cuando mi hijo estaba en la escuela, se escuchaban muchos ruidos, como si él estuviera jugando en su cuarto. Se escuchaban risas y estaba segura de que era la voz de mi hijo. La verdad, no quise subir a ver, ya que les repito que soy muy miedosa. Llamé a mi marido, pero este no me pudo contestar, así que decidí irme el resto de la mañana a la casa de mi mamá, que queda a unas cuadras, y ahí esperar hasta que saliera mi hijo de la escuela e ir por él. Le platiqué a mi madre lo que estaba pasando y me dijo que fuéramos a la iglesia por agua bendita y que la regáramos en la casa. Pero la verdad yo no soy muy creyente que digamos, así que le dije que no, que como decía mi esposo, solo era mi imaginación. De nuevo, toda la semana nos la pasamos así. Mi marido hasta me regañaba, pero ¿por qué él creía que yo estaba loca si en realidad estaban pasando las cosas? A la hora de la comida, las sillas del comedor se movían o en la cocina se oía cómo tiraban cucharas o platos y al entrar todo estaba bien. A mi hijo se le empezaban a notar los estragos por no dormir. Aunque ya no me despertaba para decirme, en las noches sentía cómo llegaba a mi habitación y se acostaba junto a mí. Así que el miércoles y jueves, ya desde la hora de dormir, hice que se quedara conmigo y así pudiera dormir bien. De nuevo llegó el viernes y mi esposo llegó un poco más temprano. Me dijo que había llevado agua bendita y que la iba a echar en toda la casa. Así lo hizo y dejaron de escucharse y sentirse cosas. Pasamos un gran fin de semana, pero llegó el lunes y al irse, enseguida mi hijo entró gritando y pidiendo ayuda. Lo abracé y lo acosté. Me dijo, mamá, ahí está el niño y me quiere llevar. Yo me armé de valor y ahora sí, con todo el dolor de mi corazón y a pesar de que lloraba, lo metí a la habitación y le enseñé que no había nadie, pero había un extraño olor a azufre. De nuevo sentí como todo comenzaba de nuevo, pues en el transcurso de la mañana de nuevo se oían ruidos y me pregunté que si era mi imaginación, pues nada más estaba mi esposo y no se escuchaba nada, y estaba sola y se sentía una vibra muy fea en la casa. Llegaban diferentes olores, algunas veces sentía como si hubieran muchas flores
y en otras parecía que se había tapado el caño y se salía el olor. Pero esto era pasajero. Lo que siempre pasaba era que al entrar a la habitación de mi hijo estaba siempre muy fría, y ahí es donde olía más feo. Mi mamá me dijo que le preocupaba mucho el niño. Ella era católica muy apegada a la religión, pero también creía en todo lo paranormal. Entonces me dijo que buscaría ayuda con una persona que se dedicaba a eso de los fantasmas. Mi esposo de nuevo me regañó y me dijo que era mi imaginación, y me confesó que el viernes al llegar solo había echado agua normal que compró en la tienda, y que como desde ahí todo el fin de semana no escuché nada. Y de nuevo me pregunté que si no estaba quedando loca, porque en serio, sí había pensado que el agua había servido. Me senté en uno de los sillones de la sala y empecé a llorar como una niña, pues sentía mucha desesperación, pero sobre todo me preocupaba a mi hijo. Después de un rato me tranquilicé y empecé a pensar que a lo mejor sí era mi imaginación y que me estaba sugestionando y todo lo que decía mi esposo. Pero ¿cómo explicar que mi hijo no había entendido lo del agua bendita y a él de nuevo también le estaban sucediendo las cosas? Llamé a mi mamá y le dije que sí buscara ayuda. Fuimos con una señora que lee las cartas y es vidente. Le explicamos lo que pasaba y después de leerme las cartas me dijo que no me podía ayudar, ya que a pesar de las cosas que me estaban pasando, yo no creía en nada de eso. Así que era imposible que me ayudara, ya que ella al hacer un trabajo cuenta con la fe de las personas a las que ayuda, y eso es lo que más impulsa a que el trabajo salga bien. Solo nos hizo unas protecciones y nos retiramos. Ya por último, antes de salir, me dijo que se había visto algo o se me había presentado algo aparte del ruido. Pero no, jamás he visto algo, solo los ruidos de las risas y murmullos que se han escuchado. Se me quedó viendo muy fijamente y la verdad hasta me incomodó. Me dijo muy seria: solo recuerda que no todo lo que ven nuestros ojos son lo que parece. En estos momentos salimos de ahí y le reproché a mi mamá, ya que sentía que en ese momento todo fue una pérdida de tiempo. Ya no le platiqué nada a mi esposo porque nada más me regañaba y lo que necesitaba eran soluciones. Toda la semana fue un calvario para mi pobre hijo y para mí, ya que los ruidos eran más fuertes que antes y ahora sí llegué a ver una silueta de un niño correr por todos lados de la casa. Pero ahora yo pensaba que era una sugestión por lo que me había dicho la señora de las cartas. Toda la semana pasó muy lento. Por fin, de nuevo llegó el viernes y llegó mi esposo. Yo me sentía hasta cansada, sin ánimos. Pero esa noche pasó lo que cambió todo para nosotros. Al llegar mi esposo y vernos así, con muchas ojeras y en realidad mal, se preocupó mucho y me dijo que conoció a un psicólogo que el sábado nos llevaría para ver qué estaba pasando. Cenamos y de nuevo se sentía mucha tranquilidad. Comimos en familia y después vimos una peli. Por fin, después de una semana devastadora, me sentí muy tranquila. Llegó la hora de dormir y como a eso de las 4 de la mañana, la voz de mi hijo nos despertó, diciendo que si se podía quedar con nosotros, que de nuevo estaba el niño en su cuarto y que le daba mucho miedo. Mi esposo se levantó y dejó que el niño se acostara. Le dijo a mi hijo que iría a revisar, que lo acompañara, pero de nuevo empezó a temblar mucho y le dije que lo dejara. Bueno, entonces iré yo, dijo notoriamente molesto. Yo no sé qué me pasaba, pero no podía tener los ojos abiertos. Sentí de nuevo que me quedé dormida y mi hijo estaba al lado, cuando de pronto sentí un jalón horrible y abrí los ojos. Era mi esposo con el niño en brazos. Casi me tira de la cama del jalonzote. Me paré rápido y me llevaba de la mano. Bajamos de las escaleras y solo tomó las llaves del auto. Nos metió y ahí lo arrancó y me dijo que nos iríamos a la casa de mi madre. En el camino no dijo ni una sola palabra, solo volteaba a ver constantemente el retrovisor y volteaba a ver a nuestro hijo. Al llegar a la casa de mi madre tocamos por unos minutos hasta que salió y al vernos se puso como loca, preguntando que qué era lo que había pasado. Mi esposo solo le respondía: nada, nada. Pasamos a la sala y él tenía abrazado fuertemente a mi hijo, que se quedó dormido. Lo acostamos en un sillón y mi marido se agarraba la cara y se quedaba viendo al vacío. Mi mamá le dio un té relajante y después de un rato me dijo: perdóname, amor, por no haberte creído todo este tiempo. Yo lo abracé y por primera vez en mi vida desde que lo conozco estaba temblando. Le dije: cálmate, dime qué pasó. Mi mamá estaba muy atenta y le dijo: calma, hijo, solo dinos qué te está pasando, ¿necesitas ayuda? Y se le salió una lágrima
De nuevo esto me sorprendió mucho, ya que él tiene un carácter muy rudo y es muy difícil que te enseñe sus sentimientos, pero en ese momento lo vi doblado totalmente, como si fuera un chiquillo indefenso. Nos empezó a relatar cuando llegó el niño al cuarto y nos despertó para dormirse con nosotros. Yo me levanté y lo dejé que se acostara. Después de que me dijiste que lo dejara, fui a ver qué estaba pasando en su habitación y fue ahí donde sentí que el alma se me salía del cuerpo, pues nuestro hijo estaba ahí en la cama dormidito. Olía horrible como a caño y sentí un frío intenso. Todavía dudé en acercarme a él, pero me arrimé muy sigilosamente y lo moví. Se despertó y me dijo: ¿qué pasa, papi? Entonces lo abracé y fue hacia el cuarto. Al entrar, ahí parado junto a la cama, estaba un niño muy parecido al nuestro, pero al verme, las facciones le cambiaron completamente y parecía que estaba totalmente descarnado. Fue entonces cuando te jalé del miedo que me dio en ese momento y decidí que teníamos que salir de ahí, pues hay algo que está atormentándonos. De nuevo se pasaba las manos por la cara, como analizando la situación, ya que él estaba en shock y quería encontrar una explicación, la cual no habría. Nos quedamos así inmóviles y pensando todos en la sala. Después de un rato, mi mamá me dijo que teníamos que ir a buscar a la señora de nuevo para pedirle ayuda. Mi esposo ese día se movió y habló con sus jefes y le dieron vacaciones, porque no quería dejarnos solos, y ese día también buscamos a la vidente. Al llegar, le platicamos con lujo de detalle, y ahora me dijo que sí me iba a ayudar, porque ahora sí creía lo que nos estaba pasando. Nos dijo que el lunes iría a primera hora a la casa para saber con qué realmente se estaba enfrentando. Mi esposo no quiso regresar a la casa y le pedimos a mi mamá que nos diera posada, y ahí nos quedamos lo que quedaba del fin de semana. Llegó el lunes y fuimos con la señora a ver la casa. Todos estábamos muy nerviosos. Ella llegando dijo que se sentía una presencia muy mala. Hizo varios rituales y nos pidió que saliéramos de la casa inmediatamente. Su cara mostró mucho miedo y ansiedad, y cuando estábamos a punto de salir, una risa demoníaca invadió todo el ambiente y pudimos ver al niño, el que había visto a mi esposo, con una cara totalmente deformada, y al lado de él, como un animal muy grande en 4 patas, sacaba espuma por la boca. La verdad, ha sido lo más impresionante que he visto en mi vida. Salimos corriendo de nuevo ante la desgarradora imagen, y en la parte de afuera, la señora nos dijo que era algo más fuerte de lo que ella pensaba, que estaba segura de que era un demonio el que se quería apoderar de mi hijo, y nos recomendó no regresar a la casa hasta que ella pudiera empezar a trabajar en ella. Así que ahora vivimos con mi madre, esperando a que la señora Lucha nos ayude a sacar este demonio de la casa, y aparte nos cubre a nosotros, ya que nos explicó que alguien nos hizo un trabajo y nos echó un demonio. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado esta extraordinaria historia de terror. Suscríbete. Si te gustó, dale like, comparte para que más aficionados al terror disfruten todas las historias. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario, el cual me ayuda para que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.